Este día la Fiscalía General de la República, esta tarde, ha informado que tiene abiertas 3 carpetas de investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. En un comunicado, la Fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero está detallando que la primera investigación incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL. Textualmente se lo estoy leyendo, tanto en delitos de carácter electoral como patrimoniales, es decir, tanto en la elección que lo lleva a la presidencia, la de 2012, como en su patrimonio. En estas investigaciones, en esta investigación, los avances permitirán judicializaciones en los próximos meses, es lo que anuncia. ¿Qué significa? Bueno, que básicamente hay un avance y que se va a turnar en su momento. Las carpetas de investigación serán turnadas a jueces para que decidan lo que tengan que decidir. La segunda carpeta de investigación, ojo, detalló la Fiscalía General de la República esta tarde, es con base en denuncias presentadas por las autoridades hacendarias. Y aquí abro un corchete porque esto le corresponde evidentemente a la Unidad de Inteligencia Financiera, que es una entidad que depende de la Secretaría de Hacienda, y detalla la Fiscalía, es por los delitos de lavado de dinero y de transferencias internacionales ilegales. Sigue refiriéndose al expresidente Enrique Peña Nieto. La Fiscalía General de la República está indicando que esta segunda investigación requiere dictámenes periciales, hacendarios y fiscales que ya se han solicitado mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para lo que le decíamos, la judicialización de este caso, el segundo, la segunda carpeta en contra de Enrique Peña Nieto. La tercera carpeta en contra del expresidente mexicano es por el delito de enriquecimiento ilícito, el cual, dice la Fiscalía, los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia. Finalmente, en este comunicado de esta misma tarde, la Fiscalía, a cargo de Alejandro Gertz Manero, detalla: conforme se vayan obteniendo resultados procesales en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de inmediato. Es decir, se van a poder ver versiones públicas cuando no violen ninguna ley y no afecten el proceso que se lleva por estas 3 carpetas en contra del expresidente de México. La aclaración final de este comunicado viene mucho al caso, Álvaro, y a usted que nos escucha y que nos ve, porque efectivamente hoy por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que había varias denuncias contra Peña y también dijo: no hemos detenido ninguna, todas las hemos enviado a la Fiscalía, y el presidente refiere, la Fiscalía puede informarlo. Cuando le insistieron cuántas son estas carpetas a las que el presidente se refería, él dijo que son las que explicó Pablo Gómez en aquella conferencia que le refería Álvaro Delgado hace un momento, la conferencia de prensa matutina bastante abundante en la que estuvo Pablo Gómez el 7 de julio, y luego el presidente esta mañana agregó: las que puede dar a conocer la Fiscalía, que no creo que tenga ningún problema en informar cuántas denuncias existen en contra de los expresidentes y cuál es el estado que guardan estas denuncias. Aquí abro un corchete, Álvaro, si me lo permites, antes de ir al audio, porque vale mucho la pena. Me parece, no sé cómo lo sientas, que es probable que en las siguientes horas tendría que haber algún otro comunicado en donde la Fiscalía abunde con respecto a los expresidentes, porque el presidente le pide, a su manera, el presidente le pide, pues,
no creo que tenga ningún problema en informar cuántas denuncias existen contra los expresidentes y el Estado que guardan estas denuncias. Es decir, sí, debe haber más. Sí, y además, en este caso, Alejandro, solamente la Fiscalía General de la República se refiere a Enrique Peña Nieto. Falta que efectivamente informe sobre si existe denuncias o carpetas de investigación sobre Felipe Calderón. Hay por lo menos una que podría involucrarlo. El caso del operativo Rápido y Furioso, en el que, por el que inclusive se obtuvieron 7 órdenes de aprehensión, en este momento me estoy acordando, informadas por la propia Fiscalía General de la República. Hay investigaciones también sobre el caso de Odebrecht o de Etileno 21, por lo menos hay una denuncia por el caso del contrato y de la planta de Etileno 21 construida o con el contrato que se otorgó en el gobierno de Felipe Calderón. Sería otra, Alejandro. Y hay que ver si efectivamente también está involucrado Calderón en el caso de Genaro García Luna. Y hay investigaciones también sobre Vicente Fox, no lo sabemos, o sobre Carlos Salinas, Carlos Salinas, ¿por qué? Porque Carlos Salinas también está en la denuncia de hechos presentada por Emilio Lozoya sobre asuntos de Pemex. Entonces, ojalá efectivamente que la Fiscalía General de la República investigue o dé a conocer, informe públicamente si efectivamente existen otras carpetas de investigación contra otros expresidentes, además de Enrique Peña Nieto. Y una puntualización nada más, Alejandro. Hoy, la Fiscalía General de la República, además de informar sobre 2 carpetas de investigación, una sobre las transferencias internacionales que el 7 de junio informó Pablo Gómez, y por un tema de enriquecimiento ilícito, un presunto enriquecimiento ilícito de Peña, habla de una carpeta de investigación por delitos electorales de OHL. Y déjame informar que, a reserva de detallarlo más adelante, nosotros lo dimos a conocer aquí en Sin embargo, en febrero. Le vamos a dar todos estos detalles porque en febrero, sin embargo, reveló efectivamente esta investigación y le vamos a recordar qué personajes están implicados en esta carpeta de investigación sobre la que hoy informa la Fiscalía General de la República. Así es. Bueno, vale la pena escuchar lo que se planteó por la mañana, lo que el presidente planteó a pregunta expresa sobre el caso de Enrique Peña Nieto, que por cierto él en una parte habla sobre no meterse con las familias, le insisten en el caso de Angélica Rivera, y él dice, no, ahí no, yo no me he metido. Y luego él recuerda cómo su familia sí ha sido atacada, lo ha recordado varias veces en los últimos tiempos. Vamos a escuchar cómo lo planteó el presidente hoy por la mañana en la conferencia de prensa. Entonces, votaron porque se investigara a los expresidentes, pero no se llegó al número que exige la ley. Pero yo cumplí con mi responsabilidad. Luego de eso aparecen otras denuncias y no hemos detenido ninguna. Todas las hemos enviado a la Fiscalía. Las que nos explicó aquí Pablo Gómez y las que puede dar a conocer la Fiscalía, que no creo que tenga ningún problema,
en informar cuántas denuncias existen en contra de los expresidentes y cuál es el estado que guardan estas denuncias, porque les corresponde. Pero ya no es un asunto que tenga que ver con el Ejecutivo, con el presidente. Yo no estoy promoviendo esas denuncias. Existen, si hay pruebas, la Fiscalía, que es autónoma, va a actuar, los jueces. Yo lo que creo es que es justicia también la no repetición. Yo creo en dos cosas. Una, en estigmatizar a los corruptos. Porque el peor de los males era que robaban y ni siquiera perdían su prestigio. Su respetabilidad. Hemos llegado a extremos en que se ponían de ejemplo a los que de la noche a la mañana se enriquecían. No en todos los casos, pero se llegaba a decir: estudia, hijo, para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Porque lo que querían era que todos nos corrompiéramos. De ahí viene el de que todos son iguales. Bueno, hasta una declaración, así como la del secretario de Hacienda, una frase célebre, esa de que no afecta que aumente la gasolina porque la gente no tiene carros, que es una frase célebre. La otra frase célebre es: la corrupción es parte de la cultura del pueblo de México. Es como la frase célebre de que político pobre, pobre político, o la frase célebre de que la moral es un árbol que da moras y que sirve para... Bueno, el 17 de febrero, Sin embargo, MX y también en Los Periodistas, revelamos una investigación de la Fiscalía General de la República sobre OHL, esta constructora transnacional española directamente vinculada con Enrique Peña Nieto desde que era gobernador del Estado de México. Y una investigación que implica no solamente a esta constructora española, sino a otros personajes en el financiamiento y realización del documental Populismo en América Latina contra el presidente López Obrador. Hay personajes implicados que están bajo investigación, como un personaje de Televisa, que fue ejecutivo de Televisa, con Alejandro Quintero Íñiguez, de la empresa Grupo TV Promo y TV Promo S.A., Federico Berrueto Prunera, que trabajó directamente en la Secretaría Particular de Ernesto Zedillo con Líbano Sáenz, Sergio Hidalgo Monroy Portillo, exdirector general de OHL en México. Y en ese entonces también preparamos un video que enseguida le damos a conocer a usted una vez más.
Veamos. La transnacional OHL de España, una de las favoritas de Enrique Peña Nieto y envuelta en escándalos de sobornos a políticos en ese país y en México, es una de las 8 empresas que investiga la Fiscalía General de la República junto a 11 ejecutivos y empresarios por presuntamente cometer varios delitos en el millonario financiamiento del documental Populismo en América Latina contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. La FGR aceleró las investigaciones contra varios ejecutivos de OHL, ahora llamada Aleática, entre ellos Sergio Hidalgo Monroy Portillo, el exdirector general de la transnacional en México, señalado de transferir 186 millones de pesos al Bufete de Proyectos de Información y Análisis SADCB, propiedad de Federico Berrueto Pruneda, quien a su vez pasó 47.900.000 pesos a Grupo TV Promo SADCB y TV Promo SADCB, propiedad de Alejandro Jesús Quintero Íñiguez, ejecutivo de Televisa y asesor de Peña Nieto para la realización del documental. Berrueto Pruneda, identificado por la FGR como un personaje clave en este entramado empresarial y político presuntamente ilegal, ha trabajado para las campañas del PRI y es socio también de la empresa Gabinete de Comunicación Estratégica, cuyo presidente es Líbano Sáenz, quien fue secretario particular de Ernesto Zedillo en la Presidencia de México. La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, a cargo de María de la Luz Mijangos, ha enviado oficios a numerosas instituciones para acreditar todos los movimientos financieros de las empresas y personas involucradas en presuntas conductas ilícitas para el financiamiento de populismo en América Latina, que según López Obrador fue parte de la estrategia de guerra sucia en su contra en la campaña de 2018. Aunque el documental no se exhibió, sí se hizo una profusa difusión en medios de comunicación y propaganda, incluida la televisión, en donde se mostró la imagen de López Obrador, postulado por la coalición Juntos Haremos Historia como un líder populista y el redentor furioso. Ese es el reportaje que presentaste a principios de este año, Álvaro. Es uno de los casos, de los muchos casos que suponemos en los que está involucrado justamente OHL, Peña y todo ese Peña grupo. Nieto directamente. Lo relevante también del asunto es que hoy lo oficializa la Fiscalía General de la República. Nosotros lo presentamos en exclusiva en febrero de este año, precisamente todas las empresas y todos los personajes que están implicados. No dice en esa carpeta de investigación Enrique Peña Nieto. Lo relevante del informe del día de hoy de la Fiscalía es eso, que Peña está directamente implicado y habla de delitos electorales. Hay que ver si efectivamente no han prescrito, que esa es la otra. Y la Fiscalía que está llevando a cabo esta investigación es la Fiscalía Anticorrupción que encabeza María de la Luz Mijangos, Alejandro. Sí, el caso de OHL es un caso bastante profundo porque involucra a casi toda la administración de Enrique Peña Nieto, que fueron ventilados, recordemos, en aquellos audios dados a conocer ya con el gobierno de Enrique Peña Nieto echado a andar, de relaciones entre funcionarios de OHL y los funcionarios federales en tiempos de Enrique Peña Nieto. Y en particular, el caso de Emilio Lozoya es importante aquí porque él está involucrado en varias operaciones de presunta corrupción con OHL México. Hace apenas ahora te voy a decir, en 2019, Álvaro, hay que recordar que Villar Mir se ve metido en un gran escándalo de corrupción cuando se le vincula directamente con aportaciones al rey de España.
Es un... Villar Mir es el dueño o el fundador de esta constructora, ¿no? El dueño y fundador, ahora ya se dio la mayoría justamente a mexicanos, Juan Miguel Villar Mir, que es un personaje metido en distintos escándalos allá en España. Bueno, apenas en 2019, nuestra compañera Guadalupe Fuentes López publica un texto que dice, ¿qué une a OHL, CIA Capital, López Madrid, Villar Mir e Infoglobal? Un amigo en México, Emilio Lozoya. Y este gráfico que estamos viendo ahora, ojalá y lo podamos ver completo, donde vienen las anotaciones de este mismo gráfico, porque escribe la compañera, en 2019, la compañera Guadalupe Fuentes escribe lo siguiente: el esquema parece complicado porque lo es. Fue diseñado para esconder socios y trasiego de capitales, de acuerdo con los datos que han sido liberados por la Audiencia Nacional de España. Dice, una manera simple de verlo es así. OHL mandó dinero a Luxemburgo. OHL México manda dinero a Luxemburgo y Suiza. De allá, según las investigaciones, se trasladaron recursos por medio de CIA Capital hacia políticos españoles corruptos que asignaron obra a OHL. El socio mayoritario de CIA Capital es Javier López Madrid, yerno de Juan Miguel Villar Mir, a su vez socio de OHL. México se ve involucrado, Álvaro, amigos, en esta trama internacional de traslado de capitales con distintos destinos. CIA Capital, además, tiene una empresa que había ganado contratos en México. La empresa se llamaba Infoglobal. Y hasta 2012, año en que ganó las elecciones Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin era consejero de Infoglobal y además aconsejaba a OHL, era consejero de OHL. El entonces titular de Petróleos Mexicanos tenía un vínculo directo con los dos hombres que ahora que en ese año eran investigados por las autoridades españolas, que eran este personaje, Villar Mir y López Madrid. El tema es aquí que OHL empezó a enviar dinero a Luxemburgo y también a Suiza, dinero que después sería utilizado para corromper a políticos españoles. Bueno, ¿qué tan alto llegó ese dinero? Fíjense ustedes esto. Juan Miguel Villar Mir transfirió 4.7 millones de dólares desde la filial en México, desde la constructora de Sadka se llama, de la cual era beneficiario el rey emérito de España, Juan Carlos de Borbón. Estamos hablando de corrupción hasta España, donde se encuentra ahora mismo Enrique Peña Nieto, y 2 años después de esa transacción, dicen las autoridades, en 2011, Villar Mir recibe de parte de Juan Carlos I el título de marqués. O sea, estamos hablando de que OHL México participó de eventos, no solamente con Enrique Peña Nieto, sino también de corrupción hasta España. Y eso se investigó allá en España. Aquí en México los casos de corrupción en los que se liga a OHL son muchos. Bueno, hasta 2013 OHL solo había participado en algunos proyectos de infraestructura públicos, pero ninguno relacionado con el sector energético. Su primera participación se da en 2012 en el Aeropuerto Internacional de México, de la Ciudad de México, pero su operación más redituable es en el circuito exterior mexiquense. Después vino el viaducto Bicentenario, ambos en el Estado de México en tiempos de Enrique Peña Nieto. Es muy importante ese dato. No tenía ninguna experiencia OHL en el sector energético. Incursiona después y gana contratos con Enrique Peña Nieto en el poder, con Emilio Lozoya en Petróleos Mexicanos. Gana 3 contratos para una estación de rebombeo en Salamanca,
proyectos de ingeniería para Cadereyta y también para la refinería Francisco y Madero de Tamaulipas, esto ya en tiempos de Enrique Peña Nieto. Es decir, después vendrían estos audios donde Villar Mir, José Andrés de Oteiza, que muy cercano de Oteiza, muy cercano pues a Emilio Lozoya, obviamente, y a Enrique Peña Nieto, que es el de la foto que se hizo muy famosa, donde hay alguien que le está reclamando a Peña, que ahorita la acabas de pasar, Luis, a ver si la puedes repetir. Ese personaje es José Andrés de Oteiza. Esta fotografía. Es esta fotografía, un personaje vinculado directamente con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en su momento, Álvaro. Es este personaje. También de López Portillo, Alejandro. Con López Portillo fue nada menos que secretario de Patrimonio Nacional. Es un personaje que efectivamente, muy relevante, desde que efectivamente Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México. Así es. Y era gobernador Enrique Peña Nieto del Estado de México también cuando Emilio Lozoya era consejero de OHL entre el 2010 y el 2012 y también consejero de Infoglobal, esta empresa a la que tú te has referido, pero finalmente es el mismo amasijo. Hoy OHL ya no se llama así, ahora se llama Aleática, pero muchos de quienes se nos están viendo tienen una relación con esa empresa. ¿Cómo? Bueno, tienen que pagarle cuota si circulan por el segundo piso del periférico saliendo de la Ciudad de México hasta el Estado de México, o el circuito exterior mexiquense, que también es una concesión que Enrique Peña Nieto otorgó, como Erubiera Ávila renovó y Alfredo del Mazo, un amasijo de intereses entre, efectivamente, Enrique Peña Nieto y José Andrés de Oteiza, ese de la camisa amarilla, que le está jaloneando a Enrique Peña Nieto. Pues de ese nivel eran las relaciones, lo tenían como sirviente a Peña. Así es. Bueno, Álvaro, recordemos que se da a conocer algunos de los audios que involucran directamente a José Andrés de Oteiza Fernández. Él en uno de los audios le agradece en una llamada con Villar Mir hasta España, le dice, fui recibido por el presidente Peña, no, estoy muy agradecido con Gerardo Ruiz Esparza, que era el secretario de Comunicaciones y Transportes, y con Emilio Lozoya por su ayuda, le dice en aquella llamada. Las llamadas empiezan a filtrarse en 2015, como recordarás, Álvaro. Para 2016, el 29 de abril de 2016, el escándalo en México es tal, y en España es tal ya el escándalo, tanto que tienen que deshacerse de OHL. De ese tamaño es la corrupción. Y cambiarle el nombre. Con OHL, incluso cambiarle el nombre en el caso mexicano. Bueno, es de tal nivel que el 26 de abril del 2016 deja la presidencia del Consejo de OHL México, Oteiza Fernández. José Andrés de Oteiza. Se ve obligado a dejar la presidencia por la cantidad de escándalos que se han acumulado. Todo mundo está involucrado en esos audios donde aparecen pues la élite más cercana desde Emilio Lozoya hasta, pues sí, el entonces secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, y hasta Peña. Todos aparecen ahí. Y además, Alejandro, otros de los elementos que también es importante recapitular al respecto es que funcionarios del Estado de México tomaban unas vacaciones a todo lujo en un hotel que tenía OHL allá en la Riviera Maya, el Hotel Fairmont Mayacoba en la Riviera Maya. Y en ese hotel se hospedaba, por ejemplo, Luis Miranda Nava. Yo lo publiqué esto precisamente en 2017. Luis Miranda Nava, el compadre de Enrique Peña Nieto, se fue con todos los gastos pagados
a ese hotel Mayacoba en la Riviera Maya. También otro personaje, Apolinar Mena, que aparece justamente en estas grabaciones, Alejandro, a las que te refieres, y otros personajes, inclusive del gobierno de la Ciudad de México en aquel momento, Fernando Aboitis y su familia, que pues secretario de Obras del gobierno de Marcelo Ebrard, fue a pasar sus vacaciones allá a este hotel Mayacoba en la Riviera Maya, precisamente por obras que le fueron concesionadas en la Ciudad de México, como en el Estado de México, que hicieron un negociazo. En el caso de la Ciudad de México, pues la OHL construyó la Supervía Poniente, que es de cuota, que es la salida del sur de la Ciudad de México y que conecta a la salida a Toluca por Santa Fe. Esa obra fue concesionada también a OHL. Bueno, OHL, Álvaro, en realidad comienza su declive. Es una empresa que se ve involucrada en escándalos de corrupción de tal nivel en México que le estallan al mismo tiempo los casos. Cuando empiezan a estallarle en México, empiezan a estallarle también los escándalos en España al mismo tiempo. Obviamente en España se ve obligado Juan Villar Mir a renunciar a su tenencia en OHL y dejarla a otros inversionistas del tamaño del escándalo en el que se ve involucrado. ¿Qué pasa allá? Bueno, algunos se ven involucrados, otros no, se señala mucho. Aquí en México no pasa absolutamente nada. La caída de OHL empieza en el gobierno de Enrique Peña Nieto en 2015 y empieza justamente con los escándalos de corrupción por medio de pago a sobornos de políticos a cambio de concesiones. Y en España sucede exactamente lo mismo. Los sobornos alcanzan al rey Juan Carlos. O sea, de ese tamaño, y en México, suponemos, desde los tiempos en que era gobernador, alcanzan a Enrique Peña Nieto y a todo su primer círculo. En México tiene un crecimiento meteórico, sobre todo basado en las obras adjudicadas en el Estado de México durante los gobiernos, no solo de Enrique Peña Nieto, sino también de Arturo Montiel. Con Arturo Montiel tiene también una relación fuerte, y yo creo que vale la pena, Álvaro, recordar, y lo vamos a tratar de hacer con un poco más de documentación, las propiedades la propiedad en particular que niega tener el tío de Enrique Peña Nieto, Arturo Montiel, allá en España, y que está construida junto a la mansión de Juan Miguel Villar-Mir, allá en España, algo publicado por Sin Embargo en su momento, y que él niega. Posteriormente se confirmaría que cuando se divorcia, otorga esa propiedad, se le entrega a aquella esposa que tenía, francesa, de la que se divorcia. De la que se divorcia. Bueno, después de 2015 empieza un declive brutal de la empresa fundada por Villar-Mir 32 años antes. O sea, era una empresa, pues sí, constructora, pues sí, pero empieza a crearse un imperio de 1,000 millones de euros. 1,000 millones de euros llegó a estar cotizada en el mercado bursátil español la empresa de Villar-Mir, OHL, y se hunde en apenas unos pocos años, justamente porque allá la unidad central operativa de la Guardia Civil, como acá las denuncias nada más públicas, no hay aquí una investigación oficial. Allá la conduce el Estado español, conduce una investigación que involucra a políticos de toda España. Aquí no sucede nada. ¿Por qué se generan estos escándalos? Por una sola razón: los audios. Fue la única manera de poder involucrar a OHL en México con corrupción. Y ahora suponemos, porque el comunicado de la Fiscalía dice que la primera nota
De hecho, el comunicado de la Fiscalía dice, incluye la investigación en esta primera carpeta contra Enrique Peña Nieto, incluye denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral como patrimoniales. Es decir, sería la primera vez realmente que OHL va a enfrentar alguno de los muchos escándalos que protagonizó en México. Tal cual, Alejandro. Ahorita vamos a dar más elementos porque hay más de esto que además se ha publicado aquí en Sin embargo, como lo que le informamos que publicamos aquí en febrero de esta investigación que no se conocía. Álvaro, nos regresamos, retomamos. Si usted se está conectando a estas horas, son las 7 de la tarde con 15 minutos, hora de la República Mexicana, abrimos este espacio informativo el día de hoy con el anuncio de la Fiscalía de que son 3 las carpetas de investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto y las detalla. Da detalles que son inéditos porque no se habían dado a conocer. Esto viene después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy por la mañana dijera que a lo mejor la Fiscalía podía dar a conocer las investigaciones que hay contra expresidentes. El presidente de México habla en plural de expresidentes, de todas las carpetas que existen contra expresidentes. Hoy la Fiscalía ha hablado efectivamente de uno de los expresidentes de México. Y creo que vale la pena, Álvaro, brincar a la noticia número 2 porque es otro expresidente de México. Sí, nada más para quienes se incorporaron después de que informamos a detalle de las carpetas de investigación que dice la Fiscalía General de la República que ha integrado. Rápidamente la reitero. Una carpeta de investigación es por denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral como patrimoniales. Y dice la Fiscalía General de la República que en esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los próximos meses. La segunda carpeta de investigación es con base en denuncias presentadas por autoridades hacendarias y es por los delitos de lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales. Y lo deducimos nosotros con base precisamente en la información que dio el 7 de julio el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, sobre esas transferencias internacionales que involucran al expresidente Peña Nieto y a sus familiares. Y la tercera es efectivamente sobre enriquecimiento ilícito de Enrique Peña Nieto, que según la Fiscalía, pues los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes. Son 3, Alejandro, y el mes pasado, el 7 de julio, pues sí, era sobre operaciones, pero aquí ya es algo novedoso el caso del enriquecimiento ilícito, ya no solo sobre las operaciones, y en lo que nosotros habíamos informado de OHL en febrero de este año. Sí, porque, por ejemplo, ya está claro que van sobre su fortuna. En las 3 carpetas de investigación se habla sobre ese tema. La tercera carpeta, Álvaro, habla sobre enriquecimiento ilícito y dice, los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de instituciones correspondientes. O sea, ya están revisando, para que quede muy, muy claro, están revisando el patrimonio de Enrique Peña Nieto. Ese es un dato que no es menor y que quizá no se había dicho con tanta contundencia.